Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Juan Bernardo Me Dijo. Yo soy Juan Bernardo Castillo y es un gusto, un placer para mí compartir con ustedes una edición más de este podcast, de este programa dedicado a hablar de la historia, de las particularidades, de las estadísticas, de las curiosidades del mundo del deporte. Esta semana, en este nuevo miércoles, vamos a hablar un poco bajo la misma tónica de la semana pasada, en acontecimientos históricos que tuvieron su reflejo en el deporte de alguna u otra forma, y hoy vamos a estar hablando, vamos a conversar de un partido de fútbol que se desarrolló en 1974 entre la Alemania Occidental y la Alemania Oriental, y que además fue en territorio alemán, así que estaremos conversando de este tema en esta nueva edición de Juan Bernardo Me Dijo. Vamos a continuar así esta semana. Para la próxima semana seguramente prepararemos un especial sobre la Copa Libertadores de América, que también está candente y que tiene muchas aristas sobre las cuales podemos conversar y sobre las cuales hay que estudiar, sobre todo porque creo que gran parte de la Libertadores se puede resumir en números de los semifinalistas, y eso lo estaremos haciendo la semana que viene en Juan Bernardo Me Dijo. Pero hoy vamos a enfocarnos en esto, vamos a hablar sobre este partido de 1974 en un mundial de fútbol entre la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Así que, como es de costumbre en esta clase de capítulos, vamos a arrancar con una parte de relato de historia, una lectura de mi parte para contar las generalidades de lo que fue este partido y al final un poco de conclusiones finales, un poco rápido. La verdad es que quiero enfocarme estas semanas un poco a hablar de esta clase de temas que son curiosos, que no los tenemos bien referenciados, pero que de alguna u otra forma son muy, pero muy interesantes. Así que vamos a escuchar a continuación el relato que hemos preparado sobre la Alemania Oriental y Occidental de aquel 1974. Acompáñennos. La vez que las dos Alemanias se enfrentaron en un mundial y el curioso destino del goleador del partido. Esto fue una Copa del Mundo de 1974 y el autor del gol terminó refugiándose, años después, en el país al cual venció en la cancha. Hay partidos que marcaron la historia del fútbol desde la política, y así como se puede citar el que Irán le ganó 2-1 a los Estados Unidos en el Mundial de Francia de 1998, o el de Argentina a Inglaterra 2-1 en el de México 1986, otro de los más importantes, sin dudas, y además sorpresivo, es el que Alemania Oriental le ganó a la Occidental, que además representaba al país organizador en el Mundial de 1974 1-0. Ese partido, jugado por la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial 1974 en el Volkspark Stadium de Hamburgo y ante 60.350 personas, contó como árbitro al uruguayo Ramón Barreto. Tuvo connotaciones de este partido muy especial, como que las dos Alemanias separadas desde 1961 por el muro de Berlín como producto de la división del país tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría entre el mundo capitalista y el mundo socialista, coincidieron en el que fue el único partido en el que se enfrentaron oficialmente, y además por el torneo más importante de selecciones del planeta. Alemania Occidental, o también llamada Federal, era claramente favorita, e incluso no solo a ganar el partido sino el mundial, con la base del fuertísimo Bayern Múnich que justamente ese año, 1974, comenzaría un reinado de 3 años como campeón de la antigua Copa de Campeones de Europa, con jugadores como Franz Beckenbauer, su gran figura, aunque también un goleador implacable como Gerd Müller, fallecido recientemente, un arquero de gran categoría como Sepp Maier, entre otros cracks. Uli Hoeneß y Hans-Georg Schwarzenbeck completaban el aporte de los bávaros a la poderosa Mannschaft. Parecía un trámite ese partido, porque los locales ya se habían liberado de la presión de no quedar eliminados en primera ronda. Habían vencido nerviosamente a Chile en el final con un gol de Paul Breitner, otro jugador que pasó por el Real Madrid, 1-0, y ya en la segunda presentación vencieron 3-0 a Australia. Con la clasificación en el bolsillo, recibían a la otra Alemania.
la del otro lado del muro de Berlín, en un partido que podía servir para consolidarse en el primer lugar del grupo A de cara a la segunda fase, que en aquel tiempo era de 2 zonas de 4 selecciones, cada una en la búsqueda de la final. Aquel 22 de junio, casualmente la misma fecha en la que 12 años más tarde se enfrentarían Argentina e Inglaterra en México, a las 19:30 comenzaba un partido extraño para todos. Los helicópteros revoloteaban sobre el estadio, los perros olfateaban si había explosivos hasta en la sala de prensa, y había francotiradores en la azotea y se utilizaron detectores de metales entre los hinchas. Los espectadores tuvieron que pasar hasta 7 controles antes de llegar a sus lugares. Cuando salieron los equipos a la cancha, se alinearon para los himnos y otra vez la sensación fue rara, porque además del tradicional himno alemán, Deutschland, Deutschland über alles, Alemania, Alemania sobre todo, también se escuchó el Auferstanden aus Reining, resucitados de las ruinas, que en ese entonces oficiaba de canción nacional para Alemania del Este. Lo cierto es que en Alemania Federal se conocía poco del fútbol de Alemania Democrática, aunque no al revés. Y el equipo de Alemania del Este, sin tantas estrellas, había obtenido una medalla de bronce también en la otra Alemania en los recientes Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Repetiría podio en Montreal de 1976 y en Moscú 1980. Y apenas un mes antes del Mundial, para sorpresa de muchos, el modesto Magdeburgo se había quedado con la Recopa de Europa, ganándole 2-0 nada más y nada menos que al Milan de Giovanni Trapattoni, en el que jugaban entre otros el bambino de oro Gianni Rivera y el lateral alemán occidental Karl-Heinz Schneiliger, mundialista en México 1970. Ese partido ante el Milan se jugó en Rotterdam y al vencer el Magdeburgo tuvo la chance de jugar por la Supercopa de Europa ante el Bayern Múnich de Alemania Occidental, en lo que pudo ser la antesala perfecta del Mundial, porque eran los dos equipos más fuertes de los dos torneos europeos, pero no pudo ser así. Así como meses antes la Federación de la Unión Soviética se negó a que su selección jugara ante Chile por la clasificación al Mundial 1974 por estar en contra del golpe de estado de Augusto Pinochet, la Federación de Fútbol de Alemania Democrática se negó a que el Magdeburgo jugara ante el Bayern Múnich por motivos políticos. Por su parte, la selección de Alemania Democrática debutó en el Mundial en medio de la indiferencia de los otros alemanes, venciendo 2-0 a Australia en Hamburgo y empatando después 1-1 ante Chile en el Estadio Olímpico de Berlín. De esta forma, Alemania Federal llegaba con un punto de ventaja, 4-3, al tercer partido entre ellas. Sin embargo, pese a la gran expectativa desde el fútbol a la política y a las enormes y costosas medidas de seguridad, todo resultó un fiasco. Las acciones eran muy aburridas y el 0-0 parecía inexorable cuando a los 77 minutos Jürgen Sparwasser, jugador del Magdeburgo e ingeniero mecánico de 26 años, aprovechó una desatención de Franz Beckenbauer, Berti Vogts y de Horst Hochtex, y dentro del área sacó un remate que venció al gran Sepp Maier. Fue una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo y de la historia de los mundiales y obligó a Alemania a jugar ante Polonia, Suecia y Yugoslavia, aunque hay otros que sostienen que con esta derrota los locales evitaron a Holanda y su naranja mecánica hasta una posible final. Años más tarde, Sparwasser se refirió a ese gol desde un costado más político. Era golpear al enemigo donde más le duele. Mucha gente, entonces, así lo veía. Si en mi lápida pusieran Hamburgo 74, todos sabrían quién yace abajo. Para Beckenbauer, en cambio, la lectura fue al revés. El gol de Sparwasser nos despertó. Sin ese gol jamás habríamos ganado ese mundial. Aunque no hace referencia a que se salvaron de enfrentar a Holanda en la segunda fase y que aquella derrota les permitió un camino un poco menos complejo. Aunque en el grupo de la segunda fase esperara la poderosa Polonia con el arquero Jan Tomaszewski, un defensor como Władysław Smuda, un crack como Kazimierz Dejna y tres terribles delanteros como Szerzgor Lato, Andersek Smarza y Robert Gadocha.
Sparwasser jugó en el Magdeburgo hasta 1979, cuando a los 31 años una lesión truncó su carrera, y había sido pieza fundamental en el ascenso a primera en la temporada 1966-67, anotando 22 goles en 27 partidos. También ganó la medalla de bronce en Múnich 72 y entonces llegó a recibir una oferta del Bayern para jugar ahí, pero la rechazó. Los rumores decían que estuve recompensado en mi país por aquel gol con una casa, un coche y un premio en dinero, pero eso no fue cierto. Desmintió más tarde, a tal punto que Sparwasser aprovechó un partido de veteranos entre las dos Alemanias en 1988 para fugarse a la occidental, aunque un año más tarde se produciría la caída del muro de Berlín. Luego fue asistente del entrenador en el Eintracht Frankfurt y más tarde DT del Darmstadt 98. La celebración postpartido de los alemanes democráticos incluyó una cena en el hotel y una excursión a la calle Refarman, la milla del pecado, el foco más vivo de la prostitución en el barrio rojo de Hamburgo. Incipiente cuna del movimiento Ocupa europeo, pero entre los integrantes del plantel no estaba Sparwasser. Un chofer me sugirió que me quedara en el hotel porque si me encontraban en el barrio rojo se iba a quedar sin trabajo. No se sabe qué habría sucedido si me encontraban. Me quedé en mi habitación tomando cerveza. Se dice que la Stasi, el servicio de inteligencia de la RDA, nos metió gente alrededor, pero no creo que haya sido así. Eso es una estupidez. Yo estuve 15 años viajando por todo el mundo y jugué 40 partidos internacionales en Europa. No había más que nuestros delegados, pero nadie nos vigilaba. Uno de los motivos por los que se cree que finalmente Sparwasser se fugó a Alemania Federal es que tras el Mundial los silbaban en todos los estadios, desconfiados por ese gol que permitió a la RFA avanzar al grupo más fácil de la segunda fase y así llegar y ganar la final más tarde. A diferencia de Alemania Federal, la Alemania Democrática avanzó a la segunda fase, pero en su grupo coincidió con Brasil. Perdió 1-0. Luego con la Holanda de Johan Cruyff y la base del Ajax, tricampeón de Europa, con la que perdió 2-0 y finalizó su participación en la historia de los mundiales al empatar 1-1 ante la selección de Argentina el 3 de julio de 1974 en el Parkstadion de Gelsenkirchen. Ganaban los alemanes con un gol de Joachim Streich en el primer tiempo, pero 4 minutos más tarde empató René Haussmann en un partido en el que debutó Ubaldo Fillol y en el que el conjunto albiceleste aún estaba conmocionado por la noticia a la distancia de la muerte del presidente Juan Domingo Perón 2 días antes. Con caminos opuestos, Alemania Occidental sería campeón del mundo al vencer a Holanda 2-1 en la final, mientras que Alemania Oriental no volvería a jugar otro mundial y se disolvería como equipo en septiembre de 1990, menos de un año después de la caída del muro de Berlín. Y muy bien amigos, hasta ahí el relato entonces del único partido que se jugó entre las dos Alemanias, entre la oriental y la occidental en el Mundial de 1974, donde finalmente una de las Alemanias fue campeona, en este caso la Alemania Occidental. Pero más allá de aquello y del resultado final de este Mundial y de lo que pasó con la Alemania Federal y con la de Alemania Democrática, pues la verdad es que quedan pocas cosas por decir, por recabar. La verdad fue un partido histórico que va a quedar siempre grabado en la memoria de los mundiales y en la memoria de la humanidad, porque como pudimos escuchar en el relato, los operativos de seguridad, todo lo que pasaba alrededor del partido, con el miedo de que se convierta de alguna u otra forma en un símbolo, este partido no ocurrió así, más bien la gente lo vivió normal. De hecho el partido se registra en forma no tan entretenida. De hecho lo califican de un partido medio aburrido, que se rompió y que rompió la monotonía al minuto 77 con aquel gol de Sparwasser, ¿no? Que le termina dando la victoria a la otra Alemania, ¿no? A la Alemania, en este caso oriental, que le terminó ganando 1-0 a la Alemania occidental en medio de un contexto donde se vivía la Guerra Fría, se peleaba entre el capitalismo y el comunismo, y de hecho estas dos Alemanias eran como que la representación de lo uno y de lo otro. La verdad fue, y es una historia de esas del fútbol, del deporte,
que nos dejan entreleer que siempre está de alguna u otra forma el deporte y la política ligado, más allá de que entes como la FIFA se empecinen por decir que la política y el Estado no tiene que intervenir de ninguna forma en el deporte y que de hecho los reglamentos estrictamente sancionen dicho comportamiento, siempre hay un poco, siempre existen tintes, la verdad, dentro del deporte sobre la política. Así ha sido históricamente y así va a seguir siendo, así va a seguir siendo. Siempre van a existir esta clase de uniones, de ligaduras entre lo uno y lo otro, y que dan paso a que veamos esta clase de partidos, que más allá de que, insistimos, no haya sido el mejor partido de la vida, ni haya dejado algún mensaje fuera de lo deportivo y que se haya convertido en un símbolo de guerra o algo por el estilo, no es el caso del partido. Acá la gente se lo tomó con mucha más calma, no como la semana pasada cuando repasábamos el tema de El Salvador y Honduras y cómo ese gol de Rodríguez fue utilizado como un símbolo de guerra, ¿no? Acá no pasó esto con Sparvasser y su gol. Simplemente es una historia, una anécdota del fútbol que, insisto, va a ser recordada siempre porque se enfrentó a Alemania a sí mismo, ¿no? Obviamente en una época de tensión, en una época de división, en una época en la cual no era uno mismo Alemania, sino que existían estos dos diferentes países que representaban intereses distintos en el mundo político, el uno y el otro, y que además estaban lamentablemente sometidos en medio de una guerra por castigo a lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es un poco de donde deviene toda esta situación de que se reparten Alemania entre el un bando y el otro bando, y que luego terminaría en un partido de fútbol interesantísimo como este que acabamos de recordar, que acabamos de revisar aquí en Juan Bernardo Me Dijo. La verdad es que no queda mucho más que aportar al tema de esta semana, a este episodio. Yo simplemente les quiero agradecer a ustedes, amigos y amigas, por estar siempre pendientes de Juan Bernardo Me Dijo, de este podcast, que lo pueden seguir, lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Multiimpactos Radio, Radio Digital, en Canal 12 también, en Radio Marca C igualmente, todas las semanas, todos los miércoles, Juan Bernardo Me Dijo está acá con un nuevo tema de este estilo, ¿no? Aunque la próxima semana creo que nos vamos a extender un poquito más y vamos a hablar de la Copa Libertadores de América. Y así, cada miércoles tratamos cosas diferentes que se adhieren, que están adyacentes al deporte y que siempre resultan interesantes. Al final del día, esta clase de historias como lo que acabamos de escuchar queda un poco para la trivia, para tenerlo en la cabeza, para tenerlo en mente, y que siempre resulta ser algo interesante de analizar y de conversarlo, porque deja y denota cosas más allá del fútbol que siempre son interesantes y que personalmente me apasionan mucho. Cuando el deporte toma esa trascendencia que, valga la redundancia, trasciende del deporte, trasciende de un resultado, trasciende de lo que pasó en el rectángulo de juego y se convierte en esta clase de historias, me gusta mucho. La verdad me apasiona un montón aquello y por eso este podcast se está dedicando estos días a hablar de aquello, pero de a poco vamos a tener otros temas, como siempre tratando de diversificar el contenido de este podcast. Amigos, amigas de Juan Bernardo Me Dijo, muchísimas gracias por haberme acompañado esta semana. Nos reencontramos el próximo miércoles con mucho más y estén atentos, muy atentos, sobre todo a las redes sociales de @juanber98 en Twitter e Instagram y @juanberdep en Facebook, porque estamos preparando un nuevo segmento, estamos preparando nuevos contenidos, nuevo material para este podcast, para este programa, así que les pido estar atentos a redes sociales porque se van a venir sorpresas y novedades en las próximas semanas. Muchísimas gracias por haberme acompañado, nos reencontramos en la próxima, que la pasen bien, chao chao. Esto fue Juan Bernardo Me Dijo, ha sido un placer, un gusto como siempre compartir una semana más con ustedes. Espero que haya sido de su agrado este tema de este partido histórico entre la Alemania Oriental y Occidental allá en el Mundial de 1974. Simplemente les quiero recordar que me vayan a seguir en Twitter e Instagram como @juanber98. También me encuentran en Facebook como @juanberdep y no se olviden de compartir este podcast, no importa dónde usted lo esté consumiendo, ya sea en
Spotify, en YouTube, en Facebook, en Multiimpactos Radio, en Canal 12, en Radio Marca C, en cualquier plataforma, donde sea que usted se haya topado con este contenido, comparta con sus amigos, comparta con su familia, comparta con sus conocidos, aquellos que amen el deporte, porque acaban de encontrar un espacio en el que semana a semana hablamos de distintos aspectos del deporte que generalmente no se tratan en los programas deportivos a nivel nacional. Les agradezco por estar ahí semana a semana. Nos estaremos reencontrando en una próxima ocasión. Que la pasen bien.